Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues aquí estoy, presto y dispuesto para hablar un poco del derecho penal, en concreto de la criminología y en concreto del padre de la antropología criminal. Así que cuando yo estudié la carrera tuvimos que hablar de él sí o sí. Es lo que te iba a decir, hay poca gente que conoce tu background, que dirían ahora los pedantes, ¿no? Tu trasfondo académico, porque tú en realidad, aparte de ser muchísimas cosas, primeramente empezaste siendo abogado y estuviste ejerciendo, Estuve como ejerciendo de funcionario. letrado. Claro, Ujú. sí. No, nunca ejercí como abogado por libre, ¿vale? Pero sí como letrado de la administración en distintos puestos del Ministerio de Trabajo. Y pues estuve de letrado de cooperativas y luego en la Subdirección General de Recursos, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que se llamaba entonces. Así que sí, mi formación ha sido jurídica y, por supuesto, muchísimos años de mi vida, antes de pedir la excedencia voluntaria, pues estuve dedicado a funciones jurídicas. Y en la carrera hay una asignatura que es Derecho Penal. Y dentro del Derecho Penal, pues se nos hablaba de las distintas escuelas de criminología. Entonces estaba, por una parte, la escuela clásica, la de Beccaria, y la escuela positivista o positiva, donde César el Lombroso, pues tenía su protagonismo. Entonces ahí empecé a saber algo de él. Un poco, pues eso, como ese padre de la criminología y en concreto de la antropología, porque ahora comentaremos que él se dedica un poco a esos rasgos más faciales. Ya es cuando me empecé a dar cuenta que era un personaje muy complejo, muy, muy interesante en el siglo XIX, donde él vivió, y muy respetado, muy acreditado, muy influyente, pero luego desacreditado en el siglo XX, cuando se empezó a dar cuenta, sobre todo los especialistas más versados en criminología y en la delincuencia, que su teoría, más que ciencia, era pseudociencia y que muchas de las cosas que él dijo sirvieron para estigmatizar a determinadas clases sociales o étnicas, pensando que porque nacías pobre o nacías feo o nacías, ya te digo, con unas determinadas características fisiológicas, estabas como más predispuesto a ser un criminal nato. Bueno, pues eso quedó todo en entredicho, pero desde luego sé que se le estudió y de hecho hay un museo, dentro de los méritos de César el Lombroso, hay un museo en Turín, que es el Museo de Antropología Criminal, que él inauguró en 1892 y que ahí sigue vigente con todas las colecciones, porque en el fondo fue un poco como el doctor Velasco aquí en Madrid. Él cogió muchísimos cráneos y cerebros de criminales y de personas, pues en fin, que estaban totalmente marginadas por la sociedad, pensando que a través de las características fisiológicas, por la altura, por el cráneo, por la frente, por las orejas, por las cejas, podías determinar si eras ni más ni menos que un delincuente. Eso gustó mucho, claro, a la policía de aquella época. Dice que bien, podemos eliminar el delito antes de que se produzca. Pero luego te puedes imaginar que falló más que una escopeta de feria. Por lo tanto, al final sus doctrinas quedaron bastante en desuso. Ujú. A César el Lombroso dedicamos parte de un programa especial de, Ser Historia Plus, que hicimos hace pocas temporadas en Podimo, y lo podéis escuchar ahí en exclusiva en esta plataforma, pero le queremos dedicar, ¿no?, un cronovisor de una forma más extensa, más extendida, porque merece la pena. Es un personaje que nos hace viajar a ese siglo XIX, en donde la criminalística empieza a crecer, es donde quizás empiezan a ponerse algunos mimbres, ¿no?, de lo que luego a comienzos del siglo XIX será, por ejemplo, la obra de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, pues esos indicios que se ven en algunos casos que te pueden llevar a interpretar de una u otra forma el perfil psicológico del asesino. Bueno, pues un mundo muy interesante, ¿no?, en el que César el Lombroso, nacido en 1835 y fallecido en 1909, pues tiene mucho que decir, con sus pros y sus contras, ¿no? Luego, el paso del tiempo, lo decía ahora Jesús, se han desestimado, se han dejado de lado muchas de sus ideas, muchas de sus propuestas, pero no deja de ser un perfecto reflejo de cómo pensaba la sociedad en aquella segunda mitad del siglo XIX. Jesús Callejo, crononauta como siempre, tenemos delante el teclado de nuestra máquina del tiempo, el cronovisor. ¿Cuál es la fecha a la que nos haces viajar en esta ocasión? Pues mira, la fecha es el 2 de marzo de 1891.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, Jesús, qué sorpresa. La figura femenina, estamos en una sesión mediúmnica, en una sesión espiritista. Yo la conozco relativamente bien, ¿no? Por esas fotografías y esos grabados que hay de época. Es Eusapia Paladino, una de las mediums también, bueno, pues luego acusada de fraude y un montón de cosas. Un día podríamos dedicar algún cronovisor a algunos mediums y algunas mediums, que sobre todo eran mujeres en esta época, por esa idea que se tenía, ¿no? De que las mujeres es más fácil que los espíritus entren en ellas porque eran seres débiles y las pudieran manipular, ¿no? Pero bueno, estamos, como digo, en una sesión mediúmnica y de qué estamos siendo testigos. Pues de eso, de una sesión espírita, ni más ni menos que con Eusapia Paladino, que ya por entonces tenía fama de provocar fenómenos paranormales y un poco de acreditar con pruebas fehacientes que el más allá existía y que tú te podías poner en contacto con espíritus de personas fallecidas para que transmitieran sus mensajes. Y esto es lo curioso de César el Lombroso, porque te recuerdo que él forma parte de esa escuela positivista, es decir, utilizar la ciencia, utilizar un poco el método científico para llegar a una serie de conclusiones, y el espiritismo pues estaba muy lejos de eso. De hecho, Lombroso, durante mucho tiempo, él fue muy crítico con el espiritismo. Él consideraba que los espíritas eran todos fraudulentos, que lo intentaban engañar, ¿no?, a la gente, basándose en la credulidad, pero que no había ningún tipo de ciencia en las mesas parlantes, ¿no? Y se extrañaba de que ciertas personas con mente sana pudiesen prestar tanta atención a estos charlatanes. Fíjate, esta era la mentalidad que tenía Lombroso, no solo él, ¿no?, sino también todos aquellos médicos o científicos del siglo XIX que pensaban que el espiritismo no era digno de ser estudiado. Bueno, pues a través de una serie de personas, de amigos comunes, le empezaron a decir que había una mujer como Eusapia Paladino que era capaz de hacer hechos extraordinarios y que vulneraba las leyes físicas. Dice, bueno, no me lo creo. Entonces, bueno, pues efectivamente un intelectual italiano, Ercole Chiaia, le dirige una carta pública como brindándole la oportunidad de que asista, o sea, que no hable por hablar, sino que asista a una de estas sesiones mediúnicas y que él compruebe por sí mismo. Bueno, pues efectivamente él se empieza a interesar y, bueno, pues en una de las veces que él está en Nápoles, él pone una serie de condiciones y dice, bueno, venga, yo me presto, pero claro, él sabe que su reputación queda en entredicho, que yo no puedo ir aquí con Eusapia Paladino con la fama que tiene esta mujer, te puedes imaginar, ¿no? A día de hoy también pasa también con algunos científicos. Yo no me puedo manchar las manos con este tipo de personas que más bien parecen charlatanes. Entonces él pone una serie de condiciones, y una de las condiciones que él pone es que él tiene que controlar toda la seguridad para ver que no hay trampa, que no hay truco, en fin, que la mujer va a estar atada y bien atada a su silla, que no quiere que esto sea público, sino más bien quiere reunirse con una serie de colegas y de profesores de su máxima confianza para que también acrediten si esto es verdad o es mentira, y bueno, pues le dice que no hay problema. Así que venimos a esta sesión este lunes 2 de marzo de 1891, son las 8 de la tarde, estamos en el Hotel Genève de Nápoles, y vamos a asistir, pues eso, ni más ni menos que a ver si Eusapio Paladino es capaz de hacer lo que dice que es capaz de hacer. Hay muchísimos, como ves, hay muchísimos doctores, hay profesores. Ahí estamos viendo, por ejemplo, que está Limoncelli, está Bicioli, está Leonardo Bianchi, que es el director del manicomio de Nápoles, está incluso el nieto de Lombroso. En fin, hay unas cuantas personas rodeando la mesa redonda y está rodeando a esta mujer, ¿no?, a esta medium tan famosa. ¿Qué es lo que vamos a contemplar dentro de nuestro cronovisor, dentro de este momento y dentro de esta luz, en fin, un poco atenuada, ¿no? Pero, claro, porque pero con todas las sesiones mediúmnicas tenían ese paisaje, ¿no?, esa oscuridad que algunos entendían que era la excusa perfecta para esconder todo tipo de artilugios, de hilos, de cuerdas, de mecanismos que hicieran moverse objetos, de esconder personas que pudieron hablar, que incluso el propio medium fuera ventrílocuo y pudiera estar, bueno, pues gesticulando o haciendo sonidos extraños, ¿no?, como las hermanas Fox con los huesos de los pies. Pero en esta ocasión, bueno, pues hay mucha gente importante, como decías,
¿qué es lo que estamos viendo? Hay mucha expectación, como ves. Dentro de esas condiciones que puso Lombroso era que no tendría que estar en absoluta oscuridad, para nada. Él quería ver lo que estaba ahí pasando, ¿no? Ya te digo, ni sesiones públicas. Y por supuesto que las experiencias se tenían que realizar, pues eso, en su lugar, ¿no? En donde él quería. Y por supuesto eligió una de las habitaciones del Hotel Genet para que no fuera el lugar donde Eusapia Paladino solía hacer este tipo de actuaciones. Bueno, pues, ¿qué es lo que estamos a punto de ver? Bueno, imagínate, y aquí lo estamos viendo, que la medium está sentada con sus piernas atadas a la silla, para intentar que no se mueva o que no haga ningún tipo de movimiento sospechoso. Está rodeada por Lombroso, por Biccioli, por Tamburini, por Limoncelli, por Gigli, en fin, todo ese tipo de profesores que hay alrededor de ella. Bueno, pues los fenómenos que estamos a punto de presenciar es que hay un movimiento lento de la mesa, se está moviendo, nadie, por supuesto, está provocando este movimiento, luego fuertes golpes en el centro de la mesa, sin que haya tampoco ninguna mano visible que esté produciendo estos golpes. Una silla vacía se eleva a la altura de los brazos de Lombroso. Él se queda ojiplático. La cortina del salón se mueve y cubre la cabeza del profesor Lombroso, que en ese momento empieza a entrar en pánico, se está atemorizando porque no controla lo que está sucediendo ahí, a pesar de considerarse un científico. Empieza a surgir luces alrededor de Eusapia Paladino, luces extrañas, como fosforescencias. Nadie ha encendido ahí ninguna luz, ninguna vela. Y aquí viene lo más curioso, más sorprendente. Una mano invisible, toca al profesor Limoncelli. Tamburini y al nieto del profesor Lombroso también notan que alguien les está tocando. Todo el mundo está sentado, nadie se está moviendo, pero notan que esa mano les está tocando. Y que Eusapia Paladino, te puedes imaginar, sigue atada, ¿no? Y observan cómo una mesita que tienen al lado se desplaza lentamente por el salón hasta la medium, sin que nadie la mueva. Telequinesis, se podría decir, dentro de los fenómenos parapsicológicos. Y por último, un jarrón de porcelana que contenía harina para el experimento. En ese momento está vacío porque la harina ha sido derramada sobre la mesita, aunque no hay ninguna partícula, sobre el suelo, todo sobre esa mesita. En fin, Lombroso se queda extasiado, asombrado. No es la única sesión espírita que asiste, porque él se queda ya con la mosca a la oreja y dice, cuidado, a lo mejor esto me está diciendo que hay pervivencia de la vida después de la muerte y que hay personas dotadas como esta medium que es capaz de ponerse en contacto. De hecho, durante 1892, al año siguiente, se suceden 17 veladas espíritas en Milán, donde él acude además con el futuro premio Nobel de Medicina, que era Charles Richet. Y todos aseveran que allí no había ni trampa ni cartón. Escuchándote, Jesús, ya sabes, mi mente racionalista me hace recordar, ¿no? un juego que utiliza mucho Jorge Blas, buen amigo, ilusionista, mago, en sus espectáculos, en donde sube a dos personas entre el público. Suben al escenario, cada uno está sentado en una silla a la derecha y a unos 6, 7, 8 metros la distancia del escenario. En el otro extremo hay otra persona, a los dos se les venda los ojos y Jorge está alrededor de uno de ellos, que va a servir como de punto de irradiación de la energía, por así decirlo, ¿no? La otra persona, que está a unos 10 metros, está, como digo, alejada, totalmente separada, con los ojos vendados también, y no ve nada de lo que ocurre a pocos metros, ¿no? Jorge, cuando toca en el hombro de la persona que hay a la izquierda del escenario, la otra persona, que está sola, nota que alguien le está tocando precisamente esa parte del cuerpo, ¿no? Y levanta la mano, ¿no? O sea, es un espectáculo y un efecto realmente sorprendente, ¿no? Que bueno, es más viejo que la polca, como todo lo de la magia, más viejo que la orilla del río, que diría mi sobrina, pero desde luego impresiona, ¿no? Y según estaba escuchándote la descripción de esta sesión mediúmnica, en donde la gente sentía que alguien les tocaba, etcétera, me estaba yo acordando un poco de este juego de Jorge Blas. Pero
lo decíamos al principio, ¿no? Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un fragmento de un programa de esta casa, Si amanece nos vamos, de nuestro buen amigo y compañero Roberto Sánchez, en donde hace un par de temporadas invitó a Félix Martín, que es fiscal, abogado, y él estuvo dando algunas pinceladas sobre esa descripción, esa primera descripción de la tipología de asesinos, de criminales que había un poco en la mente, ¿no?, de Cesare Lombroso, para poder identificar, ¿no?, y poder etiquetar y estructurar un poco el mundo de los asesinos. Vamos a escucharlo. Nos dijiste que distinguía 6 categorías, ¿no? Eso es. El criminal nato, el delincuente locomoral, el delincuente epiléptico, el delincuente loco, el delincuente pasional y el ocasional. A ver, cuéntame algo más de esas categorías que enumeró Lombroso. Vais a flipar, ya veréis lo interesante que es, ¿vale? El punto de partida de este señor es señalar que en la criminalidad hay un componente biológico, ¿vale? Y él dice, si observamos a las personas, podemos observar rasgos comunes que nos pueden determinar si una persona es criminal o no, ¿vale? En base a eso, hace 6 categorías que son las que tú nos has indicado y vamos a repasar cada una de ellas rápidamente, si os parece. Primero, el criminal nato se caracteriza, fijaros, desde el punto de vista físico, según Lombroso, por los siguientes rasgos: cráneo pequeño, gran órbita ocular, frente hundida, abultamiento en la parte inferior de la zona posterior de la cabeza. Y dice, las personas con esta fisonomía son insensibles, impulsivos y son criminales natos que no sienten remordimientos. La pregunta que yo os hago es, ¿no os suena que está identificando ausencia de los cánones de la belleza con criminalidad? Sí, totalmente. Totalmente, ¿Vale? Sí. Pues vamos a seguir avanzando. Segunda categoría, delincuente loco moral. Dice Lombroso, este tipo de criminal raramente está internado en un centro de atención psicológica. Dice, fisiológicamente son más parecidos a los que acabamos de ver, pero sin embargo no son tan feos, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Las características son antipáticos, vanidosos y egoístas, ¿vale? Y por tanto, dice, su rostro presenta asimetrías, pero no tantas como el criminal nato. Fijaros, ¿eh? Tercera categoría, delincuente... El epiléptico. Incluso ya en el bautismo de la categoría ya me llama mucho la atención. A ver, cuéntame. Pues la epilepsia para Lombroso es señal de criminalidad. La persona epiléptica por el mero hecho de serlo. Y dice, fijaros qué interesante, este tipo de delincuentes se caracterizan por ser vagos, destructivos, vanidosos y amantes de los animales. Jesús, es totalmente bizarro, ¿eh? O sea, las descripciones que se hacen, yo no sé cómo podríamos tú y yo resolver estas circunstancias. ¿Qué dirían de nosotros? No lo sé. La verdad que no tengo ni idea. A ver, si fuéramos pobres, feos, anarquistas, ¿sabes? Y fuéramos epilépticos, seguro que ser un criminal nato para César Lombroso. Lo estoy reduciendo demasiado, evidentemente, pero sí que él se basó mucho en lo que él llamaba el atavismo. Es decir, él buscaba rasgos hereditarios, rasgos faciales, rasgos craneales. De hecho, él empieza a interesarse por todo esto cuando hace una autopsia a un criminal, a un famoso criminal, que era Giuseppe Vilella, en 1870, y porque dice, bueno, pues está claro, si este era un criminal, algo tiene que notarse, ¿no?, en su anatomía, en su cadáver, ¿no?, en este caso en su esqueleto, en su cráneo. Y nota que en ese cráneo, en el de Giuseppe Vilella, había como una cresta en la parte occipital de su cráneo, que estaba como, pues eso, algo anómalo, una cresta muy parecida a lo que tienen algunos animales, algunos pájaros, incluso algunos homínidos. Y dice, y lo escribe así en uno de sus libros, dice, vi la luz, uno de sus libros más famosos, que es El hombre delincuente. Vi la luz, es decir, se dio cuenta, dice, ya está. Si este criminal tiene una anomalía craneal, occipital,
que ya nos está indicando de que ya tenía tendencias para cometer crímenes o para cometer todo tipo de delitos. Y entonces él empieza a hacer una colección de cráneos, de cerebros. De hecho, es el origen de ese Museo de Antropología de Turín que te he comentado antes, y empieza a interesarse mucho por esa teoría frenológica del crimen. Es decir, empieza a ver que los criminales tienen una serie de características. Ahí es donde, en fin, esos estigmas físicos es lo que al final le desprestigian totalmente la teoría del Lombroso, porque él dice que, a ver, si tú tienes una mandíbula prominente, si tienes cejas pobladas, si tienes los ojos caídos, si tienes pues unas orejas grandes, los hombros también caídos, los brazos más largos en relación con las extremidades inferiores, si tienes la nariz torcida y aplastada, una serie de rasgos que ya está, eres un criminal, nacido para matar, ¿no? Como diría el sargento Arencibia en las tiras cómicas de Ibá. Bueno, pues evidentemente esto fallaba como una escopeta de feria, como te decía, ¿no? Porque esto él intentaba que fuera esa criminología positivista, es decir, científica, basado en hechos objetivos. Entonces, claro, dentro de la vida, y también no nos podemos solo quedar en este aspecto. Yo considero que es el aspecto más negativo. Él tuvo méritos y tuvo muchos deméritos. El demérito, desde luego, para mí es la teoría del criminal nato, ¿no? Esto de que nacen muchas personas con una predisposición biológica al crimen, pero él desdeña una serie de aspectos ambientales. Por ejemplo, él no contempla el que haya alguien nacido, por ejemplo, en la pobreza, o que haya sido abandonado, que esté en un entorno familiar, en fin, muy complicado, o la educación. Todo eso no lo contemplaba en su teoría. Luego rectificó al final de su vida, pero ya fue bastante tarde. Entonces, claro, hay una serie de cosas que están en su demérito. Las influencias, por ejemplo, que tuvo políticas discriminatorias, se basaron en él, César el Lombroso. Por ejemplo, los nazis lo utilizaban mucho, ¿no? Ya Lombroso ya decía que había personas que estaban destinadas un poco a cometer delitos. Claro, para el nazismo esas personas destinadas a cometer delitos eran los judíos o razas inferiores. Y eso se influyó muchísimo en las doctrinas de César Lombroso. Pero dentro de los méritos, en fin, él, por ejemplo, defendió una reforma del sistema penitenciario. Se dio cuenta que el trato que se estaba dando a los delincuentes no era el más justo posible. Él utilizó métodos empíricos, recolectó muchos datos, hizo muchas autopsias, intentó tener un método científico para llegar a distintas evaluaciones y conclusiones. Tuvo mucho interés, por ejemplo, por la prevención del delito y por la rehabilitación del delincuente. Se ofreció voluntario, por ejemplo, en epidemias de cólera o de tifus. Cuando nadie quería ir porque se contagiaba, él decía que yo voy. O sea, que tuvo también un carácter humanista muy importante. Y fue el fundador de la criminología positivista, en fin, al estudiar el crimen desde una perspectiva científica y no como se pensaba en aquella época. Recuerda que estamos hablando de mediados del siglo XIX. Se pensaba que muchos criminales es porque eran pecadores y por lo tanto su alma también estaba en pecado, y como eran pecadores pues utilizaban todo su mal, ¿no?, como influencia del demonio para que cometieran crímenes o que crearan cierta inestabilidad en la sociedad. Claro, pues eso él lo rechazó. Dice, no, esto no tiene nada que ver con la religión y con principios morales. Pero sin embargo, otra de las cosas en las que él creo que se equivocó fue en acusar a los anarquistas como que todos eran criminales natos y locos. Él decía que eran vagabundos, que eran ladrones, que eran asesinos y que biológicamente eran anormales. Claro, esto se produjo un debate sociológico en su época donde Enrico Malatesta, que fue uno de los anarquistas más famosos, le criticó, pero se criticaron públicamente, ¿no?, en los periódicos, diciendo que estaba utilizando la ciencia precisamente para criminalizar ideas políticas. Que si él no creía en el anarquismo, vale, pero que no pensara que los anarquistas tenían que ser delincuentes natos, tal como él decía. Y también se metió con las prostitutas, intentó buscar un medicamento para acabar con la prostitución, intentó llegar a hacer prácticas de cauterización del clítoris en algunas muchachas pensando que de esta forma se quitaba la prostitución. En fin, como ves, Lombroso se metió también en todos los fregados. Lombroso distingue entre los locos delincuentes y los delincuentes locos, ¿vale? Y dice, los locos delincuentes, sí, son enfermos que no razonan y no son responsables de sus actos, por tanto no deberían ir a prisión. Los locos delincuentes, pero los delincuentes locos, en cambio, cometen un delito y enloquecen después en la prisión. Ah, en la cárcel es donde enloquecen. Vale. ¿Y sabes qué dice? Dice que hay 3 tipos de delincuentes locos. ¿Qué son? El alcohólico,
el histérico y el matoide. ¿El matoide es el matón? ¿O cómo? El matoide. Pues veréis, el alcohólico es lo que su nombre indica, el que se embriaga y comete delitos. No engañan a nadie. Efectivamente, el histérico tiene una gran tendencia a mentir y una inclinación natural al erotismo. Como todo el mundo sabe, hay que añadir. El matoide está en la línea que separa la cordura de la locura. Está ahí. Según qué paso está en la frontera, está entre Pinto y Valdemoro, entonces, el matoide. Vale. Estaba el delincuente pasional. A ver, que con la pasión hemos justificado, me parece que lo recordamos la semana pasada, muchas barbaridades, muchísimas. Me lo imaginaba que me lo ibas a decir. Vale, contextualizar que estamos a finales del XIX, ¿eh? Sí. Recordar que corriente cultural había a finales del siglo XIX. Y ahora lo explico. Dice Lombroso: el delincuente pasional actúa por impulso y está movido por pasiones nobles. Las pasiones nobles o pasiones bajas, las pasiones bajas, no las nobles, están reservados para los delincuentes comunes. Sin embargo, las pasiones nobles se identifican a delincuentes que tienen entre 20 o 30 años, la juventud, y dice: este tipo de criminales son sumamente afectuosos, sienten una gran conmoción después de cometer el delito. A veces y todo intentan suicidarse como respuesta a lo que han hecho. Los motivos que llevan a cometer este crimen a los delincuentes pasionales son el duelo, la pasión política y el infanticidio. Aquí no entrarían los crímenes pasionales de los que ya estuvimos apuntando, que era como bautizábamos policial y periodísticamente, judicialmente también, lo que hoy conocemos y pasan por engrosar lamentablemente las estadísticas de violencia machista. Aquí no entra. Pero fijaros, Roberto, tú que eres un apasionado de la literatura, chicos, ¿no veis que se sobrevalora lo pasional? Porque fíjate que habla de pasiones nobles. Recordad que estamos en la época del romanticismo. Bueno, la época pero lo romantiza tanto que lo blanquea, ¿no? La pasión puede justificar prácticamente cualquier acto violento, por muy sádico o por muy perverso que pueda ser. Por tanto, mi conclusión es, fijaros que esta teoría fue saludada en su época como avanzada. Oye, que estaba el ocasional, que nos quedaba el ocasional, que está más que justificado porque, oye, va a ser tan esporádico que a lo mejor no hay que tenérselo en cuenta. Eso es. Escuchábamos esa segunda parte del fragmento que hemos extraído del programa de nuestro compañero Roberto Sánchez, Si amanece nos vamos, en donde se habló hace un par de temporadas precisamente de la figura de César el Hombroso en la voz del fiscal Félix Martín, sobre todo, pues un poco Jesús, los prejuicios, ¿no?, que tienen muchas personas y que siguen existiendo en realidad, porque cuando tú te cruzas con una persona, el rostro, la forma de vestir, en realidad es una carta de presentación y eso no te lo puede quitar nadie, ¿no? Y unos interpretamos un aspecto de una forma y otros interpretan el mismo aspecto de una forma totalmente diferente, y es hasta cierto punto lógico que un rostro mal encarado, que un rostro, te haga pensar, ¿no?, que esa persona puede ser peligrosa o mala, pero también lo vemos con muchos actores de cine, ¿no?, que hacen películas siempre haciendo papeles de criminales, de asesinos, y en el momento en el que se quita la cámara del rostro sonríen y te das cuenta de que es un tío que es un pedazo de pan, aunque haya estado cortando la cabeza y siendo el malo de los más malos de la película, ¿no? También esos prejuicios, ¿no?, por medio de las ideas que tenemos preconcebidas en muchas ocasiones, es lo que nos llevan a este tipo de ideas. Sí, totalmente. Por eso digo que mucha gente se basó en las teorías del Lombroso cuando todavía tenía su prestigio, pensando que era correcto lo que él decía, que había un método científico para determinar quién era un criminal y quién no. Claro, hubo distintos criminales, te pongo dos ejemplos. Por ejemplo, en España, en el siglo XIX, hubo un criminal en serie que mató a muchísimas mujeres y que además alimentó un poco el mito del sacamantecas, que era el Zurrumbón, un poco el asesino de Vitoria, y sus características físicas coincidían con las que decía Lombroso, ¿no? Tenía la frente huidiza, tenía una cara un poco simiesca, tenía las orejas grandes, en fin, coincidía con esas características. Entonces más de uno dijo, ¿ves? Lombroso tiene razón, porque hemos pillado al Zurrumbón y ves, ya se le ve claramente que estaba nacido para matar. Por todas esas características, al final murió ejecutado en el Garrote Vil.
Bueno, y te cuento un ejemplo posterior en Argentina, que fue el petiso orejudo, un asesino en serie también, y que sus características anatómicas, si tú las ves en una fotografía, pues coincidirían con lo que decía Lombroso. Pero claro, puede coincidir en 2 o 3 casos, pero la mayoría no coincide para nada estas cualidades anatómicas. Entonces, claro, mucha gente arrimaba el asco a su sardina y siempre utilizaban a Lombroso para justificarlo. Lo peor también, otra de las muchas cosas, aparte de meterse con los anarquistas, pues también un poco meterse con las mujeres, porque él pensaba también que había un prototipo de mujer delincuente. Claro, ahí la han tachado de machista por todos los sitios. Él escribió un libro que se llama La mujer delincuente, la prostituta y la mujer normal. Entonces, si hacemos un poco la síntesis de lo que él pensaba, él decía que la mujer ocupa un lugar inferior en la escala evolutiva, así ya de entrada, y que las características de las mujeres delincuentes eran, por ejemplo, que no sentían pena y por tanto eran insensibles a las penas de los demás, que no tenían un refinamiento moral, que tenían una debilidad, una inteligencia menos desarrollada, que eran más proclives a la pasión y a la frialdad sexual que los hombres, y por último que las mujeres delincuentes se parecen a hombres y que son más viciosas que ellos. En fin, te quiero decir que con estas características, con estos requisitos, pues te puedes imaginar que le cayó de todo. Pero encima él pensaba, dentro de su paranoia cientifista, él pensaba que la diferencia entre un loco y un delincuente y un genio era muy débil. O sea, que podía ser las 3 cosas en función muchas veces de esos ambientes en los que tú te desarrollabas. Y, por supuesto, teniendo una anatomía normal dentro de lo que él consideraba que era normal. De un genio a un loco había muy pocas diferencias. Y decía, por ejemplo, una de las diferencias estaba en la altura. Él pensaba que casi todos los genios eran bajitos y que los altos ya tenían unas ciertas anomalías. Y solo consideraba que había, desde su perspectiva, 23 genios que superaban el 1,80 y que se les podía considerar como auténticos genios. Él hablaba de Schopenhauer, de Voltaire, de Petrarca, de Alejandro Dumas, tanto el padre como el hijo, pero como excepciones, que la mayoría eran bajitos. Si querías ser un genio, por ejemplo, Dante, Pascal, Rousseau, Van Gogh, eran bajitos y eran genios. Y luego, lo más cachondo de todo esto, una anécdota que tuvo que ver con León Tolstoy. León Tolstoy, el gran escritor ruso, el de Guerra y Paz, cuando le conoce en Moscú en el año 1897, el encuentro que tiene no puede ser de lo más desafortunado. No se tragan ninguno de los dos. Cuando termina la conversación, Lombroso se va totalmente convencido que Tolstoy, con sus ideas místicas, era el prototipo de un criminal nato, que era un loco, genio pero loco, y Tolstoy piensa que Lombroso era un superficial, que su teoría del criminal nato no tenía ningún tipo de validez científica, que era un viejillo limitado y que era muy ingenuo y que estaba un poco chocheando. Conclusión, 2 genios que se juntan y 2 genios que se pusieron a car de un burro. Esta es la realidad. Desde luego, las teorías de César el Lombroso parece que no dejaban indiferente a nadie, ¿no? Y claro, viéndolas hoy con la perspectiva del tiempo, no solamente por ese presentismo, ¿no?, con el que solemos valorar la ética, la moral, o sea, hoy sería impepinablemente aborrecible, ¿no? Pero también en aquella época, desde el punto de vista científico, también lo era. Es decir, ¿no?, ese presentismo quizás se extiende un poco también hasta el siglo XIX, pero bueno, era un personaje, yo creo que bastante singular, bastante curioso, al que había que dedicar este nuevo cronovisor aquí junto con Jesús Callejo en Ser Historia. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, muchísimas gracias a ti y ya sabes, para todos los futuros estudiantes de Derecho Penal, que se acuerden que César el Lombroso entrará en los exámenes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.